Mañana viene una aduana muy importante en la relación entre México y Estados Unidos, con esta reunión que se celebrará en la Ciudad de México en materia de cooperación para el combate al crimen organizado transnacional, la cooperación en materia de justicia, intercambio de información e inteligencia. Es una reunión que originalmente estaba programada para noviembre con la idea de que pudiese, digamos, empatarse primero con los avances de los grupos de trabajo que se han derivado del diálogo económico de alto nivel, que reportarán para esas fechas, y con la posibilidad también de que pudiese haber una visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Washington para reunirse con el presidente Biden. El tema de la visita todavía está un poco en el aire y la delegación estadounidense prefirió adelantar esta reunión que se celebra mañana en la Ciudad de México por la premura y por la importancia que la cooperación en materia de seguridad tiene para la agenda entre los dos países. El abanico se sigue abriendo poco a poco, a pesar de que la banda ancha del gobierno estadounidense sigue brutalmente enfocada en el tema migratorio y la imperiosa necesidad de garantizar la cooperación mexicana en este tema por el impacto político electoral que el manejo de los temas de frontera tendrá por parte de la bancada republicana camino a las elecciones intermedias del próximo año. La reunión que, digamos, buscará reactivar el diálogo entre los dos países, sobre todo además después de la gran crisis detonada por el manejo tanto por parte de la administración Trump como por parte del gobierno mexicano del caso del exsecretario de Defensa, el general Cienfuegos. Llega en un momento en donde, pues no sobra decirlo, en una relación tan compleja como la que hay entre México y Estados Unidos, es crucial que los retos transnacionales se aborden desde la óptica de potenciales soluciones transnacionales. Es decir, ese paradigma que empezó a adoptarse primero entre México y la administración Bush y luego entre México y la administración Obama, de este paradigma de la responsabilidad compartida, es decir, que en todos los temas de la agenda bilateral no hay manera de solucionar los retos, de aprovechar las oportunidades si los dos países no trabajan de manera concertada, de manera mancomunada. Y entendiendo además que en una relación tan compleja, tan asimétrica además como la que tenemos entre México y Estados Unidos en términos de poder real, si un país le apunta al otro con el dedo, habrá 3 o 4 dedos apuntándole a ese país de regreso del otro lado de la frontera. Es decir, las recriminaciones mutuas sirven para muy poco. Es fundamental encontrar un andamiaje de cooperación en este y en prácticamente todos los temas de la agenda bilateral que requieren de la concertación y de la cooperación. Las prioridades estadounidenses para la reunión de mañana claramente estarán enfocadas primero en las extradiciones, un tema que se ha venido atorando, donde Estados Unidos piensa que ha habido toda una serie de obstáculos a una serie de extradiciones, a los números en las extradiciones, una herramienta importante, sobre todo dado las deficiencias del sistema carcelario mexicano. Las extradiciones son un mecanismo para romper estas cadenas de mando, control, comunicación, inteligencia de muchas figuras del narcotráfico que desde las cárceles, de los sistemas desde los centros penitenciarios siguen, a pesar de estar recluidos, manejando, operando, comunicándose con sus grupos delictivos. La extradición es una manera de romper esos vínculos de comando, control e inteligencia de las organizaciones mexicanas desde los centros penitenciarios. El segundo tema, evidentemente, es la preocupación estadounidense por por el flujo de fentanilo a través de puertos mexicanos, sobre todo proveniente de China, que está alimentando esta epidemia de abuso de opiáceos que sigue ocurriendo sobre todo en zonas rurales de Estados Unidos. Y finalmente el tema que, digamos, se deriva del caso Cienfuegos, que son las nuevas reglas que el gobierno mexicano impone a agentes de procuración de justicia de las dependencias estadounidenses acreditadas en México, acreditadas en la embajada estadounidense, y que requieren de poder trabajar con sus contrapartes mexicanas para ir avanzando en toda una serie de temas de cooperación. Digamos, estos son, quizá hay muchos otros temas, pero estos son, digamos, 3 temas muy prioritarios para el gobierno estadounidense. Por parte del gobierno mexicano es evidente que México tendrá que seguir poniendo el acento, el dedo en la llaga del tema del trasiego, el tráfico de armas de Estados Unidos a México, es decir, esta acción que México correctamente tomó de un cañonazo por la borda
en materia de tráfico de armas con la demanda interpuesta contra fabricantes de armas. Yo opino que esa demanda debería ser contra los dueños de armerías más que contra los fabricantes de armas, por toda una serie de razones políticas y legales en Estados Unidos. Pero este tema es muy importante y ciertamente el segundo tema mexicano, avanzar a un nuevo diseño institucional con el que este gobierno mexicano se sienta cómodo para tratar de recobrar el tono muscular de la cooperación en materia de seguridad. Y finalmente, pues, un objetivo importante para el gobierno mexicano seguramente será evitar una repetición de lo que llevó en su momento al caso Cienfuegos, donde de nueva cuenta autoridades estadounidenses o una agencia en particular estadounidense se fue por la libre, incluso al interior del propio gobierno estadounidense, con la investigación y eventual arresto de un exsecretario del gabinete mexicano en Los Ángeles, y que generó un momento de profunda crisis institucional bilateral. Para ambos países, una prioridad muy importante, encontrar un nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad, uno que refleje las realidades y las preferencias y los objetivos de los dos gobiernos, sobre todo en momentos en donde el paradigma de abrazos no balazos de López Obrador está generando muchas más muertes violentas que la guerra contra las drogas de Felipe Calderón. En el corazón de todo este debate y esta reunión mañana estará en buena parte la discusión sobre qué hacer con la Iniciativa Mérida. El gobierno mexicano ha dicho que la Iniciativa Mérida está muerta. Aquí hay que subrayar que hay que ir con enorme cuidado. Primero, porque la Iniciativa Mérida jamás fue negociada para ser momificada, para ser chapada en letras de oro. Es decir, era un instrumento que tenía que tener una agilidad y una capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque el crimen organizado no requiere de comités intergubernamentales, no necesita de ir al Congreso para explicar lo que está haciendo. El crimen organizado es mucho más ágil en sus respuestas a las acciones de los estados para confrontarlo, y por lo tanto la idea es que la Iniciativa Mérida pudiese ir reflejando las circunstancias cambiantes sobre el terreno de juego en el combate al narcotráfico, y también tomar en cuenta las prioridades, las preferencias, las inclinaciones de sucesivos gobiernos mexicanos estadounidenses, tal y como ocurrió en la transición de la administración Bush a la administración Obama, cuando el gobierno de Obama ayudó a ampliar la banda ancha en la cobertura de la Iniciativa Mérida para incluir temas de fortalecimiento del sistema de justicia, el fortalecimiento de las capacidades de ONGs para ser coadyuvantes de los ejercicios de reforma judicial, y no solo abocarse a los temas de capacitación, entrenamiento y transferencia de equipo, que habían sido la primera fase de la colaboración con Estados Unidos. Pero más que nada, la Iniciativa Mérida se trató de procesos más que de la lucha contra el crimen organizado. Lo que Mérida hizo fue ponerle una camisa de fuerza a las dependencias, sobre todo estadounidenses, para que se coordinaran entre ellas, para luego coordinarse con las dependencias mexicanas, evitar duplicación de recursos, traslape de objetivos, que las agencias, como hizo la DEA en el caso Cienfuegos, se fueran por la libre. Es decir, le puso un andamiaje, una camisa fuerza, si me permiten, para canalizar y garantizar un enfoque integral de gobierno completo de los dos lados de la frontera. Y por lo tanto, le queramos seguir llamando Iniciativa Mérida o le quieran poner la Iniciativa Tabasco, bienvenido. Lo que es muy importante que el gobierno mexicano y por ende el gobierno estadounidense insista en la importancia de este tema es que haya un mecanismo que obligue a las dependencias de los dos lados de la frontera, primero a coordinarse entre ellas y luego a generar modelos virtuosos de cooperación y de intercambio de inteligencia. No es poca cosa lo que está en juego mañana. Es uno de los temas que ha generado chispas y tensión, sobre todo con ciertos sectores de la burocracia estadounidense, del gobierno estadounidense y de la administración tanto anterior como la de esta administración estadounidense, y sabremos a partir de mañana si con este, relanzamiento del diálogo en materia de seguridad y cooperación en materia de procuración de justicia empieza a haber tracción, y si con ello se empiezan a desactivar algunos de los potenciales frentes bien delicados que podrían empezar a generarse por acá
con algunos actores que tradicionalmente, sobre todo en los años y décadas previas a la iniciativa Mérida, trabajaban por la libre, por su cuenta y con las consecuencias que todos conocemos para la relación bilateral y para la efectividad, que es lo que al final cuenta, de los dos gobiernos en confrontar un fenómeno transnacional que requiere estas soluciones transnacionales.